De parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de la Tacunga, el Grupo 4 de Termofluidos Aplicados 6994 se encargará de explicarles un ejercicio aplicativo en el software console. El tema seleccionado corresponde a la transferencia de calor en estado estacionario, específicamente en el tema de paredes planas de múltiples capas. Para tener una aplicación de la misma, se ha escogido pérdida de calor a través de ventanas de hoja doble, en las cuales nos pide considerar una ventana de hoja doble de 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho, que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor con su respectiva conductividad térmica. Estas estarán separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho, igualmente con su respectiva conductividad térmica. Cabe destacar que a lo que nos dice un espacio de aire estancado, está considerando al aire como un sólido dentro del interior de las ventanas o de las paredes de vidrio. Nos pide determinar la razón de transferencia de calor estacionaria a través de una ventana de hoja doble y la temperatura en la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Nos da a considerar los coeficientes de transferencia de calor por convección y que éstas están bajo los efectos de la radiación. En este caso podemos ver en el gráfico el sólido compuesto por dos paredes planas de vidrio y una pared de aire. En este caso nos vamos a tener referente al concepto de la resistencia térmica, en la cual la resistencia térmica de un material representará la capacidad del material al oponerse al flujo de la temperatura, en el caso de los materiales homogéneos. Esa es decir que es la razón entre el espesor y la conductividad térmica del material. En este caso recordemos que la definición de conducción se refiere a que si dos moléculas chocan, la molécula caliente se transfiere a la energía fría. El efecto acumulativo de todas las colisiones resulta en un flujo neto de calor que va del cuerpo caliente al cuerpo frío. A este tipo de transferencia de calor entre dos objetos en contacto lo llamamos conducción de calor. Es decir, existirá una conducción de calor en contacto entre sólidos, donde se dará la transferencia de calor en la temperatura alta hasta llegar a una temperatura más baja. En este caso también la convección se define como el calor transmitido por un líquido o en un gas. En este caso, en las paredes de vidrio del exterior y del interior, vamos a tener el concepto de convección ya que están expuestas a la superficie. Muy bien, una vez aplicado el concepto de resistencia térmica, vamos a proceder a calcular. En este caso tenemos los datos correspondientes que representan a la altura y al ancho. Recordemos que la pared de vidrio tenemos el mismo espesor de 4 milímetros con su respectivo coeficiente de conducción y coeficiente de convección. Igualmente para la pared de aire. Muy bien, nos pide hallar la razón de transferencia de calor, la cual tenemos dada la fórmula generalizada, que será la diferencia de temperaturas del exterior menos el interior sobre la resistencia térmica total. Como podemos ver en el concepto, si estas se dan en paredes homogéneas, se dará una resistencia térmica en serie. Si estas se dieran en no homogéneas, se dará una resistencia térmica en paralelo, dependiendo de la estructura del sólido. Ahora, de acuerdo a la gráfica y explicar el concepto de resistencias térmicas, analizamos la resistencia térmica por convección y la resistencia térmica por convección. 2, que se da en el interior y el exterior. Se dará una resistencia térmica por convección en la parte del vidrio expuesta a la superficie y igualmente la parte del vidrio que está en el interior expuesta a la superficie. Mientras se dará una resistencia térmica por conducción cuando se encuentren en contacto con sólidos. En este caso también tenemos una resistencia térmica por conducción del vidrio, una resistencia térmica por conducción de la pared de aire e igualmente del vidrio. Tenemos también que las temperaturas tanto del interior como del exterior se encuentran a través de lo que se encuentra entre el contacto del vidrio y la superficie. Por lo cual, de acuerdo a la función y a la ecuación referente a la conducción y a la convección, se procede a hallar sus respectivas resistencias térmicas. Como las cuatro resistencias están en serie, la resistencia total será la suma de las mismas, como las podemos ver acá, donde llamo la resistencia total. Una vez hallado esto, podemos calcular la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana, donde restamos los 20 grados centígrados menos los 10 grados centígrados del exterior, donde tenemos una razón de transferencia de calor de 69.2 watts. Cabe destacar que una ventana de hoja doble rara vez se empaña.
Y también esto explica la popularidad de las ventanas de hoja doble e incluso triple en los climas fríos. También nos puede hallar la temperatura de la superficie interior de la ventana. En este caso nos pide hallar T1, la que se encuentra justamente acá. Para hallar la temperatura 1 usamos la misma fórmula de la razón de transferencia de calor, que será igual a la resta de las temperaturas sobre su resistencia térmica. En este caso, si analizamos el punto 1, la razón de transferencia de calor para todo el sólido va a ser la misma, debido a que se encuentra en un estado estacionario, por lo cual solo tomamos en cuenta la resistencia por convección y la temperatura que está expuesta a la pared de vidrio. Si en este caso nos pudiera hallar la temperatura 3, cogeríamos los datos de la resistencia térmica por conducción del vidrio y la resistencia térmica por convección del vidrio expuesto a la superficie y la temperatura expuesta a la superficie. En este caso nos pide hallar T1, que sería la temperatura interna, y vemos que esto es de 14.2 grados. Igualmente, debido a esta temperatura expuesta, la ventana de hoja doble rara vez se empaña. Una ventana de hoja doble también reducirá la ganancia de calor en verano y en consecuencia reduce los costos del acondicionamiento del aire, la cual es un tema muy aplicado en lugares fríos, lo que corresponde a la transferencia de calor. A continuación se procede a explicar el ejercicio en el software de COMSOL. Como podemos ver, el software COMSOL es un software muy aplicativo, tanto funcional en la educación o en la aplicación de la industria, ya que nos permite analizar diferentes temas dinámicos, físicos, termodinámicos y darles el análisis adecuado. En este caso vamos a elegir nuevo y nos vamos a asistente del modelo. Escogemos una estructura 3D y podemos ver la multifuncionalidad del software. Tenemos para acústica, electroquímica, flujo de calor, transferencia de calor. Vamos a escoger la que nos compete a nosotros. Transferencia de calor en sólidos. Agregamos y nos vamos al estudio. En este caso nos da un estudio general, está estacionario y temporal. Nosotros tenemos un caso estacionario debido a que la temperatura en cada capa se va a mantener constante y no va a intervenir el tiempo. Ok, podemos ver que la utilidad de este software es que nos da una representación de geometría en núcleo CAD. Familiarizado con lo que estamos estudiando, trabajando. Y podemos definir las unidades de longitud, las unidades angulares y el tipo de material. En este caso vamos a dejar las unidades métricas y el ejercicio no nos dio el tipo de material, por lo cual los valores son definidos por el usuario, ¿no? El primer paso para analizar este software es analizar la estructura del ejercicio. Si nos vemos, nuestro ejercicio corresponde a una geometría 3D dada por tres sólidos en forma rectangular. Entonces vamos a construir el sólido. Nos vamos a geometría y nos vamos a bloque. En este caso ya tenemos definidas las dimensiones de cada bloque, por lo cual empezaremos por el bloque 1 que corresponde al aire. Este corresponde a un total de 4 milímetros de profundidad. Lo definimos en unidades métricas, por lo cual por medio de corchetes podemos definir y especificar que estas son en milímetros. O podemos transformarlas, ya depende del usuario. Profundidad de 1.5 y altura de 0.8. Debido a que esta es una forma representativa en CAD, tenemos un sistema de coordenadas en el origen, ¿no? Para establecer el punto de inicial referente a la construcción del sólido, por lo cual le dejamos en 0 a cada eje de coordenada. Construimos el sólido y podemos ver nuestra primera capa de vidrio. Vamos a la capa de aire, geometría, construimos un bloque, el ancho es de 10, la profundidad de 1.5 y la altura de 0.8. En este caso iniciamos en el eje X con 4 milímetros de espesor, por lo cual recorremos 4 milímetros correspondiente a la pared plana de vidrio. Construimos, damos una vista extendida y podemos ver cómo nuestra capa de aire se pone consecutivamente a nuestra capa de vidrio debido al recorrido del eje X de los 4. Construimos el tercer bloque correspondiente a una capa de vidrio que sería los 4 milímetros, 1.5 y altura de 0.8. Igualmente en el eje de coordenada recorremos el espesor de cada uno, que serían los 4 más los 10, que sería 14 milímetros. Y construimos el tercer sólido.
podemos ver en una vista isométrica, le extendemos y vemos cómo cada capa está recorrida cada uno tomando la forma de nuestro ejercicio. El segundo paso es analizar el estado conductivo y el estado conductivo que se da en la transferencia de calor. Recordemos que en nuestra transferencia de calor conductiva se da en contacto entre sólidos, por lo cual vemos que este sólido corresponde a los tres. Es importante separarlos, ¿no? Construimos un sólido, transferencia de calor en sólidos, construimos lo que es sólido y seleccionamos el sólido correspondiente. Expandimos un poco más y escogemos la capa 2. Escogemos la segunda capa, ¿no? Vemos que nos representa el número 2, creamos otro sólido, escogemos la capa 3 y vemos que en el sólido 1 ya se anularon las siguientes capas. El segundo paso es analizar el sistema conductivo, por lo cual nuestra conductividad térmica dada por el usuario sería de 0.78. La densidad y la capacidad térmica son definidas por el usuario, la cual no nos dio el material, y para no tener problemas lo vamos a poner en 0. Hacemos lo mismo con la capa de aire, en este caso la conductividad térmica es de 0.026. E igualmente la densidad y la capacidad térmica de 0. Realizamos lo mismo con el bloque 3. Este sería de 0.78. 0 y 0. Verificamos que los datos estén bien. Una vez analizado el estado conductivo, es importante analizar el estado conductivo, ¿no? 3, 2 y 1. Ya. El estado conductivo se da cuando el material se encuentra en contacto con un líquido o la superficie, en este caso este sería el aire. Nos vamos a transferencia de calor, nos vamos a flujo de calor, escogemos dónde se produce el flujo de calor, en este caso sería nuestra parte interna de los 20 grados centígrados, que nos da 1, ¿verdad? Y en este caso acá tenemos de los menos 6 grados centígrados, que sería 16. Escogemos solo el 1, ¿no? Tenemos 1 marcado, ponemos flujo de calor en estado convectivo, ponemos el coeficiente de transferencia térmica, en este caso sería del vidrio, que sería de 10, nuestra primera capa de vidrio. Y la temperatura de 20. Igualmente, para transformarla a grados centígrados sería con dx mayúscula. Y creamos otro flujo de calor. Transferencia de calor. Vamos a flujo de calor. Vemos la capa. En este caso sería la capa número 3. Vamos a lo que es en este caso escogemos fuente de calor, esta no es. Ok, nos vamos a transferencia de calor, flujo de calor. Escogemos nuestra capa, que sería la de acá, la superficie de menos 6 grados centígrados. Escogemos flujo de calor convectivo, ponemos nuestro coeficiente, en este caso sería de 40, ¿no? Y esta corresponde a menos 10. Menos 10, especificamos que sean grados centígrados. Dex, ¿no? Ok. Una vez hallado esto, se puede poner un mallado. El mallado sirve para que los cálculos sean más precisos, pero el proceso para el programa sería un poco largo, por lo cual no vamos a poner el mallado. Nos vamos al estudio y ponemos calcular. Una vez analizado el estado convectivo, conductivo y construido nuestro sólido, vamos a analizarlo cómo ocurre el comportamiento de las mismas, ¿no? Y precisamente, una vista isométrica, damos a agrandar y podemos ver cómo nuestro sistema de transferencia de calor conductivo en paredes de múltiples capas
Corresponde al sistema estacionario debido a que cada pared de temperatura se mantiene constante, tanto para la pared de vidrio, la pared del aire que se encuentra en medio y la otra pared de vidrio que es diferente a la primera debido a la exposición de la temperatura en estado convectivo. Entonces, para hallar la razón de transferencia de calor, nos vamos a lo que son los valores derivados. Escogemos el promedio, superficie promedio, nos vamos a reemplazar expresión, nos vamos a lo que es la transferencia de calor en sólidos, escogemos los flujos de contorno y nos vamos a lo que es el flujo de calor conductivo normal. Si bien el software se maneja por una expresión, la cual la expresión se da el cálculo matemático para la razón de transferencia de calor. Si nos vemos las unidades nos dan sobre metros cuadrados. Para nosotros hallar la razón de transferencia de calor sería de multiplicarlo por el área, ¿no? En este caso sería por 1.5, que es el ancho, en metros igual, en corchetes, y lo que es el ancho de la altura de 0.8. Corchetes, 0.8, especificamos las unidades en metros. Y podemos ver cómo la unidad cambia. En este caso vamos a ponerle el símbolo de la razón de transferencia de calor y vamos a evaluar. En este caso nos dio 0 porque no escogimos en qué lado vamos a tener la razón de transferencia de calor. Si damos en esta vista isométrica, vamos a darnos cuenta que la temperatura mayor se va a controlar aquí, que serían los 20 grados centígrados, y la razón de transferencia de calor tiene que darse en la última capa, por lo cual damos la vuelta, escogemos la siguiente capa y evaluamos. En este caso ahora sí nos dio el resultado. Y por eso es importante analizar el estado convectivo y cómo funciona la transferencia de calor, que nos da 69.24. Si nosotros comparamos con la respuesta que tenemos acá, efectivamente 69.2, que ya es por el mallado la diferencia de exactitud, que son pequeñas décimas, ¿no? Es un error aceptable. Ahora, para hallar la temperatura de la superficie interior de la ventana, como les había dicho, el punto de acá, es importante analizar la temperatura en la parte 1, por el cual nos vamos al programa, vamos a valores derivados, nos vamos a lo que es promedio, superficie promedio, y en este caso una vista isométrica y escogemos la ventana 1. En este caso tenemos la temperatura, las unidades en grados centígrados de Excel y ponemos el valor. En este caso nos da 14.229 grados centígrados, que sí, verificamos.